I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. Hola, mi nombre es Gustavo Lescano y en este video voy a hacer un resumen acerca de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y de algunas de las personas que de cierta forma han influido para que dicho tratado se llevara a cabo. El racismo surgió en la Europa occidental con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad y fue usado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legalidad de movimientos de dominación colonial, jingoísmo y genocidio en varias partes del mundo. Siempre he puesto buena cara a los problemas. Eso me enseñó mi madre. Pero ahora de nuevo me encuentro con este dilema. ¿Qué le voy a dejar yo a mis hijas? Tenemos un doble techo de cristal, por ser mujeres y por ser afrodescendientes. La discriminación racial es la forma en la que el racismo se manifiesta socialmente, con lo cual se reproducen e institucionalizan prácticas donde un grupo pretende dominar a otro por diferencias étnicas o de color y establecen una supremacía que tratan de justificar en esa diferencia. Este grupo racial dominante blanco, que defiende sus intereses, impone unas pautas de exclusión de espacios políticos, económicos y sociales a personas y grupos raciales distintos, con lo cual se establecen condiciones de supremacía arbitrarias que se traducen en relaciones de poder. En 1955, en Sudáfrica, algunas organizaciones opositoras al régimen gobernante crearon una alianza común por la lucha de la libertad, con la finalidad de instituir un Estado sin discriminación racial. Las luchas antirracistas fueron reprimidas por el régimen Boer. Entre los líderes de esos movimientos antirracistas se encontraba Nelson Mandela, quien fue detenido y permaneció preso durante 27 años. A partir de la década de 1970, el régimen sudafricano comenzó a ser rechazado por la opinión pública mundial y la mayor parte de la comunidad internacional. Por su parte, en Estados Unidos, Martin Luther King se erigió como líder del movimiento en favor de los derechos civiles de las minorías, tras organizar el famoso boicoteo al transporte público en Montgomery, Alabama, en 1955. Luchó por un trato igualitario y mejoró la situación de la comunidad negra mediante protestas pacíficas y enérgicos discursos sobre la necesidad de erradicar la desigualdad racial institucional. En 1963, encabezó una marcha pacífica desde el Washington Monument hasta el Lincoln Memorial, donde pronunció su discurso más famoso, Tengo un sueño. Con el fin de erradicar la discriminación racial, la Organización de las Naciones Unidas celebró en el año 1965 la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, el que se convirtió en uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 1965 y entró en vigor el 4 de enero de 1969, luego de alcanzado el número de ratificaciones necesarios. La misma no debe ser confundida con la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial proclamada en 1963, que constituyó uno de los antecedentes de la Convención. Además, en dicha oportunidad, se determinó el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Dicho tratado internacional consta de un preámbulo y 25 artículos que se dividen en 3 partes.
Nuestro país, por su parte, ratificó dicho instrumento el 26 de abril de 1968. Dentro de los lineamientos del preámbulo se destacan la igualdad, la dignidad y el rechazo a todas las formas de discriminación. Algunos de los derechos que se consagran en su parte dogmática son los siguientes: derecho a la igualdad, a la participación social, al trabajo, a la salud, a la educación, etc. El 3 de abril de 1968, Martin Luther King, sometido a una gran tensión, pronunció un discurso en el que dijo: «He estado en la cima de una montaña y he visto la tierra prometida». Esta fue una de sus muchas alusiones a su creencia de que su muerte estaba próxima. Al día siguiente, King fue asesinado en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. We've got some difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place, but I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Nelson Mandela, quien durante los años en que estuvo detenido se convirtió en el símbolo mundial de la resistencia del dominio blanco en Sudáfrica, fue liberado el 11 de febrero de 1990. El 10 de diciembre de 1993, el presidente sudafricano F.W. de Klerk y Nelson Mandela recibieron el Premio Nobel de la Paz por su labor en favor de la armonía racial en Sudáfrica. Y en 1994 fue proclamado primer presidente negro de ese país. Aún así, en tiempos actuales de transnacionalización económica y globalización sociocultural, la problemática del racismo y sus múltiples expresiones, xenofobia, discriminación, intolerancia, prejuicio, exclusión, etc., aunque no sean similares en sus contenidos, aparecen como temas medulares asociados a la búsqueda de la homogeneidad nacional que promueven códigos de identidad excluyentes y cierran el paso a la ciudadanía a determinados grupos al promover su exclusión. Millones de seres humanos siguen siendo víctimas de diversas formas de discriminación racial. No solo persiste, sino que asume continuamente nuevas formas. Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas creó en el año 1993 el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo para intensificar los esfuerzos internacionales en la lucha contra esas vulneraciones de los derechos humanos básicos. En el desempeño de esta función, el Relator Especial transmite a los Estados llamamientos urgentes y comunicaciones relativos a supuestas vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos, realiza visitas de investigación a los países y presenta informes al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea General. El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia es un experto independiente en materia de derechos humanos elegido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A pesar de contar con instrumentos internacionales y organismos específicos dedicados a la lucha contra la discriminación racial, en la actualidad y en muchas o casi todas las partes del mundo existen numerosas formas de discriminación racial. Ejemplos claros de esta afirmación son las recientes muertes de George Floyd, Jacob Blake y Breonna Taylor en Estados Unidos, por las cuales aún se sigue pidiendo justicia. Thank you, MTV. Thank you again, everyone involved in making this video. Again, hard to celebrate, so I'm going to say justice for Jacob Blake and justice for Breonna Taylor. Thank you. Desde una perspectiva realista, estamos ante una gran crisis económica, social y política de carácter global. Hagamos conciencia de estas realidades para que surjan alternativas. La historia ha demostrado que solo de las grandes crisis han salido las grandes soluciones, y de las más variadas formas, el derecho de los pueblos a la vida y a la justicia se impondrá inevitablemente. I am inviting you to step forward, to be seen, and to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Thank you very, very much.